Tenemos este ejemplo que nos indica lo siguiente. Se hace la curva con ecuaciones paramétricas, en este caso ya nos dan directamente la curva, y nos pide lo siguiente. Halle la función vectorial y su dominio, que se presenta en la curva C. Luego, el punto donde intersecta al plano XY. Las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1, 0. Y asimismo la ecuación del plano en el mismo punto. Bien, el primer inciso no es más que lo siguiente. Nos indica, nos pide la función vectorial. Entonces nosotros esta ecuación vamos a denotarlo en su forma vectorial, que no es más que copiar todo aquello. Acá voy a copiar 2 menos p al cubo, esto es en i, más 2t menos 1 en j, más logaritmo de t en k. Esta es la función vectorial que se tiene. Ahora, nos pide el dominio de dicha curva. Entonces, para calcular el dominio, yo necesito lo siguiente. De cada una de estas funciones, necesito encontrar su dominio por separado. Una vez que yo encuentre su dominio, los voy a intersectar y a partir de ello voy a obtener el dominio general de toda la función. Es decir, el dominio va a ser lo siguiente. Primero analicemos esta función. 2 menos t al cubo. Y nosotros acá necesitamos recordar un poco de lo que avanzábamos en materias como cálculo 1 y álgebra, lo que era básicamente el dominio o el campo de variación. Y si recuerdan, ahí en ese tipo de preguntas, nosotros utilizábamos o considerábamos restricciones, es decir, restricciones que limitaban a las funciones en un determinado rango o en una desigualdad. Nosotros observamos lo siguiente acá. Tengo una función polinómica. Esta no tiene restricciones como tal. Puedo colocarle el valor que yo quiera, el valor real, y me va a devolver un valor real. Lo mismo con la segunda función. También es una función polinómica y no existe ninguna complicación. Pero en la tercera componente nosotros tenemos un logaritmo. Y nosotros sabemos que el logaritmo solo admite valores positivos. Es decir, que t tiene que ser mayor o igual, o en este caso solo mayor a 0. Entonces, a partir de eso, puedo decir que el dominio de la curva es todos los valores desde el 0 hasta infinito. Y con esto sería resuelta lo que es la primera pregunta. Directamente la curva y su dominio. Ahora, como inciso B, se me pide lo siguiente. El punto donde intersecta al plano XY. Entonces, yo puedo decir, el inciso B, ¿dónde va a intersectar en el plano XY? Es decir, si yo tengo lo que es mi sistema tridimensional, el plano XY no es más que todo este espacio de acá, este plano. Es decir, con Z igual a 0. Entonces voy a decir que la curva va a intersectar al plano cuando Z igual sea 0. Entonces yo necesito encontrar ese valor T que cumple esa condición. Entonces, digo lo siguiente. Para Z igual a 0, entonces tengo que el logaritmo de T es igual a 0. Despejando, obtengo que T es igual a E elevado a 0 y esto es igual a 1. El valor de T es igual a 1. ¿Y qué es lo que me pedían? El punto. Para hallar el punto yo necesito expresarlo en sus coordenadas. Entonces, el punto P va a estar definido de esta manera.
Voy a reemplazar el valor t tanto en la función vectorial. Voy a reemplazar 1. 2 menos 1 al cubo es 1. Coma. La coordenada en y. 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces, el punto donde intersecta la curva al plano XY es el punto 1, 1, 0. Y ya estaría, el inciso B. El inciso C. Para el inciso C, ¿qué me dice? Las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C. Para eso yo necesito calcular R'. Acá, si yo derivo, me queda menos 3t al cuadrado, esto es en I, más 2j, más 1 sobre t en k. Entonces ya tengo lo que es mi función tangente. Entonces, a partir de eso, yo puedo obtener y reemplazar la pendiente como tal. Es decir, reemplazando a este punto por el valor de t igual a 1. Si yo reemplazo, esto me queda 3, esto 2 y esto es 1. Y directamente la nota aquí. Una vez que yo tengo lo que es la derivada evaluado en el punto 1, ya tengo lo que es la pendiente. Entonces, al final, la ecuación de la recta tangente lo defino como e sub 0 más lambda por la pendiente. Y esta pendiente la voy a obtener de el vector tangente evaluado en t sub 0. Entonces, esto es igual. Yo anoto acá las coordenadas del punto. Yo las puedo copiar directamente. Más lambda. Y acá voy a anotar las coordenadas de la pendiente. Menos 3, 2, 1. Esta sería la ecuación canónica de mi recta en el espacio. Y las ecuaciones paramétricas, como tal, para mí serían lo siguiente. X, Y y Z. X para mí es igual a 1 menos 3 lambda. Estamos utilizando otra variable para evitar confundir, ya que anteriormente hemos usado t. Entonces sería y igual a 1 más 2 lambda, y z igual sería 0 por lambda. Estas serían las ecuaciones paramétricas de nuestra recta tangente. Ahora, como último punto, el inciso D. El inciso D nos indica la ecuación del plano normal. Para eso, imagínense que yo tengo una curva en el espacio. Y esta curva tiene lo que es su vector tangente en un punto. Entonces, yo necesito calcular la normal a esa. Vamos a quemar un poco. Más o menos así. Es un plano normal, esta recta tangente. Y fíjense lo siguiente. Esta recta tangente, su normal, o este plano normal, justamente el vector que le va a dar la orientación, es decir, su vector normal, es paralelo al vector tangente. Entonces yo tranquilamente puedo utilizar lo que es mi vector pendiente como la normal de dicho plano. Y si ustedes recuerdan, la ecuación del plano era igual venía dada por esta ecuación. La normal
que multiplicaba a P, que era un punto genérico, menos P sub 0. Entonces, la normal, para mí, va a estar definido por la misma pendiente. Es decir, la normal va a ser igual a U, que a su vez es todo esto. Por lo tanto, si yo reemplazo en la fórmula, tengo la normal, multiplica P menos P sub 0. P es un punto genérico, es X, X, Y, Z, menos el punto P. El punto P era 1, 1, 0. Y esto es igual a 0. Si yo voy desarrollando, acá tendría X menos 1, Y menos 1, Z. Y finalmente tendría menos 3X más 3 más 2Y menos 2 más Z igual a 0. Finalmente, la ecuación de ese plano va a ser igual a 3X menos 2Y menos Z. Esto sería igual a 1. Y con esto nosotros ya habríamos concluido con el ejercicio. Tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta tangente del plano normal. Y como ustedes pueden notar, no es algo tan complicado. Si yo entiendo los conceptos básicos, es fácil orientarme de cómo voy a ir resolviendo un ejercicio. A partir de eso, ya estaría terminado lo que es este ejercicio.